Ya se ve. Ok, muchas gracias. Bien, entonces veíamos ahora energía y sistemas. Esta es otra parte de introducción a la ecofisiología animal. Tal vez algunos ya queramos ver, no sé, más acerca de anatomía y otras cosas de la fisiología animal como tal, pero pues esto es importante para poder entender primeramente cómo funcionan, ¿no? Cualquier ser vivo, cualquier sistema, como habíamos dicho, y todos los seres vivos somos sistemas, ¿no? O nos podemos tomar en cuenta como un sistema. Ok. Bien, veíamos entonces qué es la teoría general de sistemas primero. La teoría general de sistemas es una metateoría, por decirlo así, o sea, una teoría de teorías, una teoría que abarca muchísimas cosas, que abarca todas las teorías, por decirlo así. Una teoría general, ¿sí? La teoría de las teorías. ¿Y en general de qué temas? De los sistemas, ¿sale? Es un poco complicado, pero a la vez no tanto. Entonces la teoría general de sistemas es una teoría general, como lo dice su nombre, ¿no? ¿Acerca de qué? Sobre todos los sistemas existentes en nuestra realidad, ¿no? Y bueno, eh, como decíamos la vez pasada, es un sistema que busca reglas de valor general, o sea, reglas que apliquen a cualquier sistema, ya sea físico, químico, psicológico, social, económico, biológico, etcétera, ¿no? De cualquier sistema y a cualquier nivel de la realidad. Y veíamos esto de el concepto de isomorfismo, que es aquel principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales, ¿no? Es decir, algo que se aplique tanto para un tema, para una realidad, como para la otra, ¿no? Eso es el isomorfismo. Bien. Un ejemplo, podríamos poner de manera, claro, bastante desconectada, pero podríamos decir, ¿no? Que no estoy diciendo que esto sea isomorfismo. El isomorfismo, como les decía, es un principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales. Pero digamos que el isomorfismo, disculpen, el isomorfismo es supongamos que es algo que aplique para varias cosas, para la misma para diferentes situaciones, ¿no? Poniendo de ejemplo la respuesta a una acción social en diferentes sociedades, ¿no? Ok. A ver, déjame anoto a su compañera. Ok. Digamos, ¿no? Poniendo de ejemplo esto. Si vamos a China, en la sociedad china, y vamos por la calle y le soltamos un golpe a cualquier persona en la calle, ¿qué va a hacer? Pues se va a enojar, ¿no? Y posiblemente nos responda. Bien. Un momentito. Bien. Ok. Y si vamos a Rusia, también igual estamos en la calle y de repente nos da por lanzarle igual el mismo golpe a alguien, pues igual se va a enojar y va a responder, ¿no? Y luego si vamos aquí a alguno de sus pueblos y bueno, sí, y vamos en la calle y le saltamos un golpe a alguien, pues igualmente, ¿no? Se va a enojar y posiblemente nos golpee, ¿no? Nos lo regrese. Igual si vamos a Estados Unidos, a algún país en África, algún país en Europa, en otro
lugar en Latinoamérica, en América, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener prácticamente la misma respuesta, ¿no? Nadie se va a estar dejando de que le peguemos, ¿no? Entonces, el isomorfismo, por decirlo aquí, es que no importa que las sociedades sean bastante diferentes, o que hablemos de distintas y diferentes sociedades, la respuesta a cierto estímulo, en este caso el golpe, dado sin motivo ni razón, al azar, hacia alguien, pues van a tener la misma respuesta, ¿no? Enojarse y posiblemente regresarlo. Entonces, ese sería como el isomorfismo, ¿no? Las sociedades, las distintas sociedades, digamos, son las distintas ciencias que hay. Y las personas a las que estamos agrediendo serían, digamos, diferentes sistemas en diferentes situaciones, en diferentes ciencias, en diferentes realidades, pero que es la constante siempre en estos diferentes sistemas, en estas diferentes sociedades, es la respuesta, ¿no? La respuesta que va a haber hacia una misma situación. Entonces, ese sería el isomorfismo, ¿no? No estoy diciendo, como les decía, que el isomorfismo sea una respuesta, no, solamente es un ejemplo, una alegoría acerca de cómo podríamos ver el isomorfismo, ¿no? Pero no estoy diciendo que el isomorfismo sea una misma respuesta, etcétera, ¿no? Sino que es algo, como les decía, que aplica para varias cosas a la vez de manera general, ¿no? Bien. Y bueno, entonces les decía, en un esfuerzo de estudio interdisciplinario, se tratan entonces de encontrar interdisciplinarios, recordemos, diferentes disciplinas, diferentes ciencias. Tratamos de encontrar las propiedades comunes a entidades, a los sistemas que presentan en todos los niveles de la realidad y que son además objetos de disciplinas académicas diferentes, ¿no? Y bueno, ¿a quién se le conoce como la persona que puso en marcha esta teoría general de sistemas? ¿Quién la estableció como tal? Pues bueno, fue Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Este señor de aquí. Muy bien. Y entonces teníamos que la teoría general de sistemas debe constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento, ¿no? Es decir, recordemos que entonces la teoría general de sistemas debe ser algo que integre, que explique todas las ciencias, tanto las naturales como las sociales. En las naturales entra también física y química. Y al mismo tiempo que esta explicación, esta teoría general de sistemas, no solo sea para explicar o para poner reglas generales a los sistemas, sino que también sirva de herramienta para poder entender a los sistemas y poder de diferentes disciplinas y poder generalizar y poder sistematizar el conocimiento, ¿no? Y además poder decir que así podemos también distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? O qué podría no ser ciencia. Bien, entonces, sí, está bien, no se preocupe, Laura. Ya le puse la asistencia. A usted y a Renato. Ok. Bien, entonces teníamos rápidamente que hay algunos antecedentes de la teoría general de sistemas, que su origen tiene igual orígenes muy cercanos a los de la filosofía y la ciencia, y su palabra viene de la palabra sistema, que a su vez procede de sinistanai, que significa reunir, y de sinistemi, que significa mantener juntos, ¿no? Entonces, antes de von Bertalanffy, ya pues como vemos había
algunos vestigios, algunos inicios de la teoría general de sistemas. Y este señor Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, pues bueno, nació en 1770 y falleció en 1831. A este señor se le atribuyen el planteamiento de estas siguientes ideas, que son como la base de la teoría general de sistemas, ¿no? El primero es que todo es la suma, es decir, el sistema, pero aquí lo tiene como el todo, es más que la suma de todas las partes. Es decir, si sumamos todas las partes de un sistema, ese sistema es un poco más todavía que todas las partes del sistema. El todo determina la naturaleza de las partes, es decir, este sistema que se le conoce como el todo, nos va a decir, dependiendo de qué sistema sea, nos va a decir la naturaleza de las partes, es decir, para qué existen estas partes, ¿no? ¿Por qué son estas partes? ¿Qué es lo que hacen estas partes, no? Las partes también no pueden comprenderse, las partes del sistema no pueden entenderse, no pueden comprenderse si se consideran de forma aislada de un todo. Es decir, que si solamente contemplamos un cuarto, una pieza del sistema, una parte del sistema, sin ver qué más hay del resto del sistema, es decir, sin ver el sistema, pues no se puede entender. Es como les decía, si encontramos un dedo, una ceja, etcétera, siendo el ser humano, no una persona, un sistema siendo, en este caso, conocido como el todo, si encontramos, no sé, como les digo, una nariz, un brazo, etcétera, pero no consideramos el resto del sistema, no sabemos del resto del sistema, pues no tiene sentido que esté la nariz ahí, ¿no? Que esté la uña, que esté la ceja, a menos de que veamos al resto del sistema, que es todo el ser humano. Entonces ya podríamos entender esta parte del todo, ¿no? Esta parte del sistema. Ya podríamos entender el brazo como un brazo, o la ceja como una ceja, o la uña como una uña, una vez que ya comprendemos de qué parte, de qué sistema es esta parte, ¿no? Y finalmente tenemos que las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes, es decir, todas las partes del todo, todas las partes de un sistema, van a estar relacionadas unas con otras, algunas más directamente, otras menos. Y son interdependientes, ¿no? Muchas veces, es decir, una parte del sistema depende de la otra. No solamente se relaciona y afecta a la otra, sino que también depende de la otra, ¿no? Ambas partes necesitan de la una de la otra. Ok. Bueno, todas las partes dependen de las otras partes, ¿vale? Ok. Bien. Después tenemos después de saber un poco sobre los antecedentes de los sistemas y las bases de los sistemas, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, como decíamos antes. Es decir, tenemos varias cosas o partes que interactúan entre sí y dependen entre sí, y que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Es decir, estas partes del sistema, además de relacionarse y depender de unas de otras, forman un todo, ¿no? Y ahí en ese todo es donde se relacionan e interactúan. Y además, entonces, este todo es unitario, es una unidad, se le considera una unidad, y además es complejo, ¿no? Bien. Por ejemplo, el conjunto de organelos celulares hacen una célula, ¿no? Los organelos celulares interactúan entre ellos y dependen unos de otros, ¿no? Como les decía, dependiendo del momento, algunos más, algunos menos, pero todos dependen de los otros. Y además hacen un todo unitario, como les decía, es la célula,
y este todo unitario, esta célula, es compleja, ¿no? Es necesario aclarar que las cosas o partes que componen este sistema, es decir, en este caso los organelos, no se refieren al campo físico u objeto, por decirlo así, sino más bien al funcional. Es decir, todas las partes, todos los organelos que componen este sistema, esta célula, estas partes de esta célula no se refieren tanto a los organelos como tal, sino a la función que da cada organelo, ¿no? Es decir, si el núcleo tiene la función de codificar o decodificar el ADN, el ARN, es decir, decir prácticamente cómo debe de funcionar la célula, entonces la parte del sistema no es exactamente el núcleo, sino la parte del sistema es la dirección, ¿no? Del resto de las demás partes del sistema. O luego de la mitocondria, ¿no? Es procesar y generar energía, por decirlo de algún modo, a partir de otras moléculas. Entonces, como tal, la parte del sistema no es la mitocondria, así como no era el núcleo, sino la función que cumple esta mitocondria, ¿no? De proporcionar energía a la célula, utilizable para la célula. Entonces, la función es proporcionar energía. Y entonces, las dos partes del sistema, de la célula, no son como tal, núcleo y mitocondria, sino que serían dirección y generación de energía. Esas dos partes del sistema son las dos funciones, ¿no? Espero que eso quede un poco más claro ahora. Un momento. Bien. Y bueno, entonces de este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema, ¿sale? Como lo veíamos ahorita. Y podemos enumerarlas o sea, de manera general, ya sin decir, como esta es una teoría general de sistemas, una teoría de teorías de todos los sistemas, pues no podemos decir que todos los sistemas necesiten dirección como tal, o una parte que dirija nada más, solo una parte, o solo una parte que genere energía aprovechable para el sistema, para esta célula, ¿no? Para este sistema. Algunos consumen la energía y la expulsan sin que tengan que hacer más procesos internos para poder aprovecharla, ¿no? Entonces, de manera general, finalmente, las partes básicas, las funciones básicas del sistema, generales de todos los sistemas existentes, habidos y por haber, son tres: las entradas, las salidas, lo que entra al sistema, lo que sale del sistema, y lo que pasa dentro del sistema con lo que entró y con lo que salió, ¿no? Y lo que es parte del sistema. Entonces, las tres partes básicas, las tres funciones básicas de los sistemas son entradas, procesos y salidas, ¿sale? Bien. Y finalmente tenemos aquí los fundamentos básicos de la teoría general de sistemas. Bien, a ver, vamos a hacer esto más grandecito. Ok. Bien, teníamos entonces tres fundamentos básicos de la teoría general de sistemas. El primero es que los sistemas existen dentro de los sistemas, ¿no? Es lo que veíamos. Un sistema está formado de varios sistemas más, y además este sistema, que está formado de varios sistemas, también junto con otros sistemas forman un sistema más grande, ¿no? Un sistema mayor. Como teníamos de ejemplo, ¿no? Digamos, tomamos como sistema a la célula. ¿Qué sistemas lo componen? Bueno, podríamos decir los organelos, cada organelo podría ser un sistema, o las moléculas que conforman estos organelos, que conforman a las células, también son un sistema, ¿no? Cada molécula es un sistema
que está formado por otros sistemas, ya llámense átomos de diferentes elementos, y estos átomos están formados por otros sistemas, ¿no? Protones, neutrones, etcétera, etcétera. Pero además, esta célula que está formada de pequeños sistemas que están formados de otros sistemas, esta célula también forma otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo, podríamos decir que estas células forman el conjunto de estas células forman al sistema de tejidos, ¿no? Y los tejidos como sistemas en conjunto y relacionándose entre ellos forman entonces que a los órganos, y los órganos a los aparatos y sistemas de un ser vivo, y estos al ser vivo como tal. Y luego este ser vivo puede formar parte de otros sistemas, no sé, de una familia, de una granja, de un cultivo, etcétera, etcétera. Y estos sistemas a la vez forman parte de otros sistemas más grandes hasta llegar, no sé, al universo, ¿no? Al sistema más grande, por decirlo así. Entonces, como lo dice aquí, los sistemas existen dentro de otros sistemas, ¿no? Y de manera prácticamente infinita. Bien, después, los sistemas son abiertos. Esto es muy importante, ¿no? Como les decía, hay teoría que dice que hay sistemas cerrados, semicerrados o semiabiertos y los abiertos. Bien, eso nada más es teoría. En sí, todos los sistemas existentes reales son abiertos, ¿sale? Es decir, tienen entradas y salidas. Los sistemas herméticos que no tienen ningún intercambio con el medio ambiente que los rodea no existen en la realidad, ¿sale? Solo son hipotéticos, solo es para decir, bueno, si existiera este sistema cerrado sería así, ¿no? Es como para comparar con los sistemas abiertos, ¿no? Para saber qué características tiene este sistema abierto, ¿no? Conociéndolas al contrastarlos con los sistemas cerrados y herméticos. Pero en sí, como les decía, todos los sistemas existentes, habidos y por haber, reales, son abiertos, ¿sale? Bien. Y bueno, como lo dice aquí, ¿no? Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio, y cuando este cesa, cuando termina este proceso de intercambio con el medio ambiente que les rodea, el sistema de energía se desintegra. Es decir, pierde sus fuentes de energía. Si no entra energía en el sistema, si no tiene entradas el sistema, hay algo que se llama entropía, que muy posiblemente ya todos han escuchado de ella, ahorita lo vamos a ver un poco más. Pero bueno, todos los sistemas tienen la entropía al desorden. Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema para no desordenarse al máximo y entonces desaparecer? Pues consume energía, ¿no? Y todo lo que consume, pues lo tiene que expulsar. Muy bien. Pero pues si pierde la energía que entra, pues ya va a llegar al punto en el desorden, en la entropía de este sistema, que ya no va a poder mantenerse. ¿Y qué pasa? Se desintegra, ¿no? Desaparece. Y finalmente tenemos que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Es decir, bueno, dice, para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva, es decir, es pues, prácticamente obvia, ¿no? Bueno, no obvia, pero sí es así como se puede intuir, se puede pensar, ¿no? Ya como un hecho. Y tenemos aquí, ¿no? Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite las contracciones. Es decir, estos tejidos del músculo tienen la función de contraerse. Sabemos que los músculos funcionan contrayéndose o, ¿cómo se dice? Destensándose, por decirlo así. Y así funcionan nuestros músculos, ¿no? Y así es parte de nuestro movimiento. Porque tiene células que permiten hacer
y la estructura de estas células permiten hacer este movimiento, ¿no? Pero, sin embargo, esta estructura de estos tejidos musculares no tiene, no sé, por ejemplo, la estructura apta para poder ver, ¿sale? Es decir, el músculo de nuestro dedo índice de la mano no tiene la estructura necesaria para poder ver desde el dedo, ¿no? Nadie puede ver desde el dedo, solo puede ver mediante los ojos. Entonces, la estructura de este músculo, de este dedo, es lo que le da su función, ¿no? Si no tiene esa estructura apta para esta función, no lo puede hacer. ¿Sale? Ok. ¿Sale? Entonces, bien. Llegamos hasta aquí con el repaso. A ver, sí, como el sistema solar, sí. Bueno, usted se refiere a los sistemas dentro de otros sistemas, ¿no? Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? Vamos a ver. Ok. A ver, un momentito. Bien, antes de seguir con la clase, y si no tienen dudas, comentarios o aclaraciones, o en lo que las tienen, en lo que las escriben o los formulan bien, los que no han podido enviar la tarea es porque no les ha dado tiempo o porque no han podido abrir el video. Es una pregunta, no los estoy regañando ni nada, solamente pues quiero saber, ¿no? Si es que han tenido muchos problemas con el video, o porque no la han entregado, si es porque no les ha dado tiempo y así, pues está bien. Bueno, lo ideal es que entreguen la tarea a tiempo, claro, saben que pues sí, les baja calificación que no la entreguen o que la entreguen más tarde, es peor que no la entreguen, pero fuera de ello, pues quisiera saber, ¿no? ¿Qué impedimentos tienen para poder solucionarlos, ¿no? Yo sé que hubo bastantes problemas con el internet al momento de bajar el video para algunos.
inclusive yo en ese momento, el día que revisé, no estaba yo en el pueblo, estaba aquí entre nos, en la Ciudad de México, entonces tenía muy buen internet y no podía abrir yo el video en mi celular, ¿no? Bueno, no lo podía abrir desde Classroom. Entonces, por eso encontré todas esas soluciones que les mandé en el grupo, tanto que lo abrieran desde Drive, como al momento de abrir el video directamente en Classroom, seleccionaron la opción de abrir con y ya les abría el video en Drive y entonces ya era más fácil ver el video o bueno, preferentemente era que lo vieran en una computadora. Lo que yo les recomiendo también es pues hay varias opciones más, ¿no? La primera es que bueno, no sé, vayan a algún ciber, si hay ciber, si así, disponibles con un internet, pues esperemos capaz pues si tiene la capacidad de descargar videos de YouTube, de que vean videos de YouTube, pues yo pienso que tienen la capacidad de que puedan descargar el video, ¿no? Y entonces, pues ya, van al ciber y pueden descargar eso, el video. U otra opción es que yo sé que varios son de la misma comunidad, tal vez no son muy allegados, no se lleven, no lo sé. Eso no lo sé, pero con sus compañeros de su misma comunidad se pueden poner de acuerdo para que uno solo descargue el video y entonces se los puede compartir al resto de ustedes, ¿no? Ya descargado el video una vez hecho esto, en alguna de las computadoras, este archivo lo pueden pasar, copiar a sus celulares o a las otras computadoras o etcétera, y entonces ya van a poder ver el video, ¿sale? Entonces, por eso les doy una semana para que haga el resumen. Yo creo que es tiempo suficiente para que vean el video, lo analicen y puedan hacer el resumen, ¿sale? Entonces, bueno, espero pues que terminen de entregar su tarea, porque pues como les decía, esto de teoría general de sistemas es bastante pues bastante útil, ¿no? Y bastante necesario no solo para esta materia, sino para muchas más ciencias y asignaturas, ¿sale? Bien, ok. Si está grabando, si le pongo pausa. Bien. Ok, pues parece que no hay dudas, comentarios o aclaraciones. Entonces continuamos, ¿sale? Bueno, ahora tenemos conceptos básicos de la teoría general de sistema. Vamos a ver algunos conceptos básicos de esta teoría, ¿no? ¿A qué nos referimos con ambiente? Ok, bueno, antes vamos a empezar a elegir gente. Quiero que no lo buscan en internet, solamente que ustedes me den su concepto de ambiente. Por favor, a ver un momento, te conecto a mi computadora. Por favor, quienes están aquí, vamos a ver primero Mayra, Yesenia y Karina Zavala. Denme el concepto de ambiente. Okay. Bien. Es lo que nos rodea. Son los árboles, los animales, el aire que respiramos, el paisaje. Muy bien, ok. Sí, lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. A ver, Karina, por favor, si no lo si no lo puede verbalizar, no lo puede decir por el audio, por favor escriba qué es cuál es su concepto de ambiente. Bien,
nos dice, mientras leo el comentario de su compañera, dice Carmen, ambiente es lo que nos rodea como el aire, seres vivos, plantas, etcétera, ¿no? Sí, lo que nos rodea. Ok. ¿Dónde está? Ok, Carmen, ¿no? Bien. En lo que su compañera lo escribe, vamos a ver qué sigue: ambiente, energía, entropía. Ahora, Jess Vázquez. ¿Jess Vázquez es Jesús Herón? ¿O me estoy confundiendo? Sí, soy yo. Ah, ok. Sí. Sí, ya sabía yo. Ok. Un momento. Ok, entonces. Por favor. Jesús Herón. Y Carmen Isidro, denme el concepto de energía. Ok, dice su compañera Karina que es el aire, los árboles, montañas, todo lo que nos rodea. Exacto. ¿Sí? Lo que nos rodea. Y que además el ambiente es lo que nos rodea y que siempre está interactuando con nosotros, ¿no? Como sistema. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver un poquito más en la diapositiva, pero pues sí, es lo que nos rodea, pero también a su vez interactúa con nosotros. Es decir, nuestro medio ambiente, nuestro ambiente podría ser otra parte del sistema del que formamos parte, ¿no? Y a la vez son otros sistemas, como veíamos en la clase pasada, que interactúan con nosotros, ¿no? Bien, siento que me faltó una diapositiva, pero creo que más bien fue lo que se explicó la vez pasada, ¿no? Bien. Y en lo que nos contestan sus compañeros, ambiente, homeostasis y ok, modelo. Después, Patricia, por favor, y Dalia Cano. Y Dalia Cano, denme el concepto de homeostasis. Y ¿quién más me faltan? Laura, Nancy, Renato. Laura Gómez. Nancy Rivera. Y Renato Castellanos. Denme el concepto de pues sí, de modelo, ¿sale? Piénsenlo, bueno, sí, analícenlo un poquito más. Sí, que tienen como concepto modelo, ¿no? Para modelo. ¿Y qué es modelo para, hablando de este término del término físico, del término químico, qué podríamos conceptualizar como modelo, ¿sale? Bien, en lo que contestan sus otros tres compañeros, vamos a ver lo que dicen el resto de sus compañeros que ya contestaron. Ok. Carmen nos dice que energía es la capacidad que tiene el cuerpo o una materia para realizar un movimiento o trabajo. Ok.
Y Jesucero nos dice que la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor. Ok. Sí, ¿no? Entonces tenemos para sus dos compañeros, para el concepto de sus dos compañeros, que es una capacidad, ¿no? Una forma de hacer algo. Recordemos, la energía es un concepto no tanto físico, pero sí. O sea, no algo palpable como tal, pero sí es algo que existe, ¿no? Algo que tal vez no podamos ver directamente, no podemos decir, ay, esta caja es una energía, ¿no? Sino que podemos saber qué nos representa la energía, ¿no? Es un concepto un poco más abstracto. Pero bueno, es una capacidad entonces, ¿no? Podríamos tomarlo como una capacidad. Bien, su compañera Dalia nos dice que la homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno. Sí, recordemos que lo de ambiente interno es importante. Con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Es decir, sí, la capacidad ya no solo de un ser vivo, sino de un sistema como tal ay, chivo, déjenme, conecto mi computadora porque si no se va a apagar. Disculpen la palabra. Entonces, ya. Muy bien. Les decía que entonces es la capacidad, perdón, la tendencia de un sistema a que de manera interna pueda resistir a los cambios, tanto internos como externos, y se mantenga de una manera, por decirlo así, estable, ¿no? Pero de manera interna. Y por estable nos referimos a más que nada constante, ¿no? Y estable no es lo mismo que equilibrada. Es decir, un equilibrio completo tampoco es posible en un sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay entradas, salidas y procesos dentro del sistema que no permiten que todo sea estático. Porque por decir, ¿qué palabra había dicho? En el equilibrio, todo, por decirlo así, podríamos decir que algo es estático hasta que hay algún cambio por parte del ambiente. Uy, ok, a ver, déjenme ver un momento. A ver, voy a acercar un poco más la computadora. Voy a hablar un poquito más lento nuevamente. Ya nos queda poquito tiempo de la clase. Espero que los demás me puedan escuchar un poco mejor. Sí, como ya saben, si tienen problemas con el audio o el video, la recomendación es salir y volver a entrar, ¿sale? Espero que mejoren el internet. Y finalmente les recuerdo que pues les voy a subir el video, ¿no? Bien. Entonces seguimos, ¿no? Es lo que nos dice su compañera Dalia. ¿A quién más le había pedido? Bueno, falta su compañera Patricia de decirnos su concepto de homeostasis. Y bueno, nos dice también su compañera Carmen, ¿no? La energía tiene un importante en nuestra vida cotidiana, nos permite cocinar nuestros alimentos, mantener caliente nuestra casa cuando hace frío. Sí, pues como es una capacidad de hacer un cambio, de generar un cambio, pues nos permite hacer cosas, ¿no? A tener acciones. La energía, ¿sale? Muy bien.
En lo que contestan el resto de sus compañeros, vamos a continuar con la presentación. Y entonces veíamos primero, ¿no? Entre los conceptos básicos está el primero, que es ambiente. Conceptos básicos de la teoría general de sistemas, ¿sale? ¿Y a qué se refiere al ambiente con esta teoría general de sistemas? Bien, se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema, ¿sale? Es decir, el ambiente es lo que pasa a nuestro alrededor y las condiciones en las que está nuestro alrededor, ¿no? O lo que rodea al sistema, ¿sale? Es decir, como condición podríamos decir, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el oxígeno, la cantidad de oxígeno que existe, etcétera. Y las condiciones, perdón, eso, las condiciones, ¿no? Y los sucesos podría ser si estamos, no sé, si nos estamos mojando por la lluvia, por la alta humedad, si el sistema, el cuerpo de una persona o de un animal entra en estrés porque lo que está sucediendo es que lo están persiguiendo o está en peligro de muerte, de ser comido, por ejemplo. O si por el contrario está todo tranquilo, entonces puede comer con tranquilidad, alerta pero con tranquilidad. Entonces es lo que está sucediendo, ¿no? Ese es el ambiente. Tanto lo que está sucediendo como las condiciones que hay alrededor del sistema. Y que interactúan con este sistema, recordemos, e influyen en el sistema. Y que a su vez pueden ser incluidas por el sistema, ¿no? Además, recordemos que al ser todos sistemas, los sistemas influyen unos en otros. Y entonces estos sistemas, siempre, todos los sistemas van a influir en todos los demás sistemas que los rodean. Claro, entre más cerca, entre más directamente relacionados estén, más influencia, mayor influencia o mayor impacto pueden tener, ¿no? En los otros sistemas. Bien. Entonces, en lo que sigue a complejidad se refiere, en lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y entonces seguir conservando su identidad como un sistema. Bien, la única posibilidad de relación entre un sistema y el ambiente implica que el primero, es decir, que el sistema, debe absorber selectivamente aspectos de este. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien. A ver, analícenlo un momento, piénsenlo. Es decir, ¿cómo lo ponemos? Sí, sabemos que un sistema siempre tiene intercambios, interacciones con el ambiente. Entonces, ¿por qué existen los intercambios? ¿Por qué existen las interacciones? Por ejemplo, ¿por qué existen los intercambios de temperatura o humedad entre los seres vivos y su ambiente? Si recuerdan los semestres pasados, hablábamos de esto porque y sabíamos que había intercambios entre el ambiente y el sistema, entre el ser vivo, porque no eran iguales las condiciones, ¿no? Digamos, en el caso de las plantas, ¿no? Al no haber la misma humedad entre
el sistema, que sería la planta, dentro de la planta, y la humedad que existe en el ambiente, ya sea mayor o menor humedad. Al no haber lo mismo, son cosas físicas básicas, ¿no? Entonces va a haber un intercambio de humedad hasta que se tienda al equilibrio, ¿no? Hasta la estabilidad. Lo que sí es que recordemos que jamás va a haber una estabilidad como tal por completo, ¿no? Una total y definitiva. Entonces, este ser vivo, este sistema, siempre va a estar intercambiando la humedad con su ambiente, ¿no? O la temperatura también, ¿no? Siempre va a haber una diferencia de temperatura, por lo tanto va a haber un intercambio de temperatura entre el sistema, entre el ser vivo y su ambiente, ¿sale? Para que sea considerado este sistema un sistema independiente al ambiente, entonces debe de haber una diferencia de características entre el sistema, entre lo que hay dentro del sistema, lo que forma el sistema, y el exterior, ¿no? Y su medio ambiente. Si llegan a condiciones completamente iguales, si ya dejaran de haber intercambios entre el ambiente y el sistema, ¿qué sucede? Recordemos arriba que vimos que si ya no hay intercambios, el sistema deja de existir, ¿no? Se desintegra, ya no es considerado un sistema, ya es parte del ambiente. Si no hay intercambio, no es un sistema, deja de ser un sistema. Y entonces, como dice aquí, ¿no? Si hay intercambio, sigue considerándose a este sistema como este sistema, sigue conservando su identidad de sistema. Una vez que deja de haber intercambios, deja de haber diferencias con el ambiente, ya no hay intercambios, y si ya no hay intercambios, el sistema se desintegra y ya no existe el sistema, y entonces ya no es considerado el sistema y no tiene una identidad el sistema. ¿Sale? Ok. Digamos, ponemos de ejemplo un árbol, ¿no? Este árbol internamente tiene condiciones diferentes a su ambiente, ¿no? Como veíamos, de humedad, de temperatura. Siempre va a estar intercambiando humedad, temperatura, energía, etcétera, con el ambiente que le rodea. Y lo que le hace ser un árbol es que es diferente a su ambiente, ¿no? Su identidad es ser el árbol. Si deja de haber intercambios entre el sistema, entre el árbol y su ambiente, es porque las condiciones se igualaron, pero entonces ya no hay intercambios, ya no recibe energía, ya no expulsa energía, y entonces ya no está vivo el sistema, ¿no? Se muere, se desintegra, deja de ser un sistema. Si decimos que el sistema es el ser vivo, entonces, y que el que esté vivo, el árbol, lo hace un sistema. Una vez que muere, ya no hay intercambios, y entonces se desintegra como tal, como sistema, ¿no? Se muere y ya no es considerado el sistema de ser vivo. Puede ser un nuevo sistema ahora, ¿no? El sistema de árbol muerto, por decirlo así, pero ya no es un sistema de árbol vivo, ¿sale? Entonces, una vez que deja de ser vivo, se desintegra el sistema hipotético de ser vivo y comienza a ser un nuevo sistema, que es sistema de ser no vivo, ¿sale? Y entonces, al dejar de haber un intercambio como ser vivo con el ambiente, ya no tiene una identidad como ser vivo, como ser un árbol, ¿sale? Un árbol vivo. Ya tiene otra identidad, pero ya no tiene la identidad de cuando estaba vivo, ¿sale? Y entonces,
La única posibilidad de relación entre un sistema y el ambiente nos dice que es decir, el sistema debe absorber selectivamente algunos aspectos del ambiente, ¿sale? No porque todas las condiciones del ambiente sean diferentes al árbol, el árbol va a hacer un intercambio de todas las condiciones, ¿no? O, por ejemplo, si la humedad es la misma, hipotéticamente, pues no va a tener intercambios de humedad, pero sí va a tener, no va a ser la misma la humedad, pero sí va a ser, perdón, va a ser diferente la humedad. Disculpen, no. Va a ser igual la humedad entre el ambiente y el árbol, pero va a seguir habiendo algo diferente entre el árbol y el ambiente, por ejemplo, la temperatura. Entonces, selectivamente, este sistema ya no va a intercambiar humedad porque ya, digamos, hipotéticamente es la misma. Pero, la temperatura no. Entonces, selectivamente no intercambia humedad, pero sí temperatura porque es lo que tiene diferente con el ambiente, ¿sale? Ok. Un momentito. A ver. Un momentito, jóvenes. Rapidito. Ya, gracias por su paciencia. Ok. Bien. Ya leo su respuesta, Laura, un momentito. Nada más terminamos con esto de ambiente. Entonces, bueno, después de saber esto, ¿no? Entonces, en lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. Si se iguala con el ambiente, ya no tiene su identidad de sistema. Ya es parte de otro sistema, ya es parte del ambiente, ¿no? Ya es una función del ambiente, ¿sale? La única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero, es decir, que el sistema, debe absorber selectivamente aspectos del ambiente, ¿sale? La única relación que puede haber entre el sistema y el ambiente es que el sistema debe absorber selectivamente algunos aspectos del ambiente, algunas propiedades del ambiente, ¿sale? Sin embargo, esta estrategia tiene una desventaja, la que es de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye la capacidad de reacción frente a los cambios externos. Es decir, es una cualidad y una desventaja del sistema que solo selectivamente absorba algunos aspectos del ambiente, ¿sale? Es decir, que algunos aspectos nada más, no todos, influyan en este sistema. Digamos, ¿qué podría ser? Este árbol, ¿no? ¿Cuáles son las características que hay en este ambiente? Pueden ser muchísimas, infinidad, ¿no? De características que tienen diferentes este sistema, el árbol, con el ambiente. Pero pongamos 3 características, ¿no? Humedad, temperatura y presión, ¿sale? La humedad, tanto dentro del árbol, del sistema, como afuera, en el ambiente, en el exterior, existe una diferencia entre el sistema, existe una diferencia de temperatura, de humedad y de presión entre el árbol y el ambiente, ¿sale?
Pero, ¿qué pasa con este árbol? No todos los aspectos del ambiente van a afectar de manera directa a este árbol. La temperatura sí, la humedad también, en mayor o menor medida, dependiendo, pero la presión no, ¿no? Aunque de repente cambie un poco la presión y así, pues en general es constante para el árbol, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, claro. Y también la iluminación, pongamos también la iluminación, ¿no? Como energía. Entonces, este árbol selectivamente tiene intercambios de temperatura, de humedad y de energía, ¿no? De energía lumínica. Y bueno, estos son los aspectos selectivos que tiene de intercambio el sistema con el ambiente. No intercambia todo, ¿sale? Pero esto también le da una desventaja al sistema con respecto al ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay mayor o menor humedad, el árbol seleccionó 3 cosas de su ambiente, ¿no? 3 de las 4 que tenemos. La energía, las 4 son la energía, la humedad, la temperatura y la presión, ¿sale? De estas 4, 3 tienen intercambio con el árbol, con el sistema. Temperatura, humedad y energía, ¿sale? Entonces, la ventaja y desventaja, en este caso la desventaja, es que si ya no hay intercambio de humedad, temperatura y tampoco de energía, pues el sistema deja de existir, ¿no? Porque ya todas sus condiciones estarían igualadas, dejaría de haber un intercambio entre el sistema y el ambiente, y entonces, como recordemos, si ya no hay un intercambio entre uno y otro, el sistema deja de existir como tal y se convierte parte del ambiente, ¿no? En otras partes, pero ya no es un árbol como tal, ¿no? Ya no se considera un árbol, un árbol vivo, ¿sale? Y además disminuye la capacidad de reacción frente a cambios externos. El árbol tiene su capacidad de reacción por si de repente hay mucha humedad, no demasiada, pero recordamos los rangos, pero sí más de la normal o de la que está dispuesto a absorber, o si hay menor humedad de la que suele necesitar, puede reaccionar, ¿no? Porque suele hacer su intercambio con este sistema, con el ambiente. Lo mismo pasa con la temperatura y la energía, ¿no? Tiene sus mecanismos para afrontar que haya fluctuaciones en el ambiente de temperatura, energía y humedad. Pero, como selectivamente no tiene, por decirlo así, un intercambio de presión con el ambiente, si hay de repente una brusca, digamos que por algún motivo en particular, por lo que sea, hipotéticamente cambió la presión, bajó demasiado o subió demasiado en el ambiente del árbol, el árbol no puede reaccionar a este cambio de presión y entonces ya no hay intercambio, ¿no? No puede hacer intercambio de presión en el árbol vivo con el ambiente. Entonces, si ya no tiene otros intercambios, como decíamos, pues deja de ser un sistema de árbol vivo. Segundo, el árbol de estar vivo y tener una diferencia tan descomunal de presión a la que está acostumbrado a vivir, a la que está adecuado a vivir, pues se muere. No tiene cómo confrontar esta presión que cambió tan repentinamente y que se sale de sus estándares, ¿no? Y deja de ser un sistema de árbol vivo.
se convierte en un sistema de árbol muerto, ¿no? O en otras cosas, pero deja de ser un sistema de árbol vivo. ¿Sale? ¿Y esto por qué? Porque tiene delimitación el árbol. Solo 3 características de 4 con las que hace un intercambio del sistema con el árbol, ¿sale? Y bueno, esto último incide directamente en la aparición o desaparición de los sistemas, ¿no? Como lo veíamos. El que no intercambie todo con su ambiente hace que si deja de haber intercambios, el sistema deja de existir como ese sistema en específico y puede convertirse en otro sistema o lo que sea, pero ya deja de ser el sistema en específico del que estábamos hablando, ¿no? Deja de ser un árbol vivo, se convierte en cualquier otra cosa, pero deja de ser un árbol vivo, ¿no? Bien. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Prácticamente lo nuevo que vimos fue ambiente, ok. La próxima clase solo vamos a repasar lo de ambiente, ya no el resto, y vamos a ver nuevos temas, ¿sale? Bien. Rápidamente nos dice su compañera Laura que un modelo físico puede referirse a una construcción teórica, un modelo matemático, de un sistema físico. Es decir, sí, un modelo es una construcción teórica, una teoría de algo existente, ¿no? De algo físico. También a un montaje con objetos reales que reproducen el comportamiento de algunos aspectos de un sistema físico o mecánico más complejo a diferente escala. Modelo material en miniatura, claro. ¿Esto qué nos quiere decir, no? Podemos hacer un modelo de cómo funciona el sistema solar, un modelo de cómo funciona un reloj, un modelo de dibujarlo, por ejemplo, y un modelo de diferentes cosas. Ay, ya se fueron varios. Ok. Entonces, esto es un modelo, ¿sale? Bien. Más adelante también vamos a ver un poco más, pero sí es muy acertada el concepto que nos dio su compañera Laura. Gracias. Lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. Y pues bueno, no sé si tengan dudas, comentarios, aclaraciones que hacer antes de terminar la clase hasta aquí. Vamos a volver a dejar el resumen, pero va a ser de esta clase. Van a tener que, sí se van a poder enfocar en lo que vimos